Bueno, queda claro lo que hemos visto hasta aquí, ¿no es verdad? Simplemente para ir contextualizando justamente lo que yo les voy marcando. Ahora, para hacer una síntesis, entonces, hemos dicho que para escribir, la escritura científica se va a vincular con ese concepto de comunidad en la que voy a estar inmerso y donde van a circular géneros. Estos géneros, los que vamos a ver puntualmente, tienen que ver con el resumen, la ponencia y el artículo. Hoy vemos el resumen y la próxima clase la ponencia y el artículo. Hay una vinculación en cadena de esta cuestión. Todo empieza con el resumen, que sería el más sencillo, pero tiene un nivel de complejidad muy grande. El resumen en el sentido que tiene que ser una síntesis de una investigación en curso o de una investigación ya realizada en el mejor de los casos. Pero la realidad es que cuando me presento un congreso, el resumen de congreso, seamos sinceros, en el área de la humanidad y ciencias sociales, en las ciencias duras, puede ser otra cosa. Muchas veces no tenemos el trabajo y lo que hacemos es armar el resumen y el trabajo viene después. Entonces, en ese sentido, es un resumen sobre un texto no hecho, entonces por eso hay mayor cantidad de generalizaciones. Y está mal, no está mal porque en nuestra comunidad eso es habitual. Ahora viene el Congreso de Psicología, bueno, voy a presentarlo, bueno, ¿cómo lo presento? ¿Qué es lo que estoy trabajando? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que este tema cuadre? Veo los ejes, reviso. Entonces, esto de ir haciendo operar los procesos, la lectura, la escritura y la investigación al mismo tiempo, que es lo que digo, haciendo dialogar los procesos en este marco. Pero hemos dicho que estos géneros, los tres géneros de los que hemos hablado, tienen mucha dificultad porque son evaluados por pares. Y ahí viene la primera cuestión. El resumen es aprobado por un comité, en el caso de un congreso, lo mismo que la ponencia. Y el artículo científico es, por decirlo de manera coloquial, a través de una metáfora, es la vedette de los géneros académicos. El género académico más complejo de producir es el artículo científico. Yo les diría que hasta mucho más que una tesis. Piensen ustedes en ciencias duras, en determinadas áreas. Si yo no puedo presentar mi tesis si antes no he presentado, no es lo común en nuestra área, ni mucho menos, no he presentado esos trabajos como paper que los validen en determinadas revistas indexadas de grupo 1, por ejemplo. En las ciencias exactas, incluso en bioquímica, ocurre así. O sea que la tesis no es inédita, ya ha sido publicada, cosa muy distinta en nuestro campo, nosotros al revés. Por eso se publica la tesis después como libro, en formato libro. Yo hablo, por ejemplo, en tesis de nuestros doctorados en humanidades y ciencias sociales. O sea, claro que presentó en congreso, pero no tenía la forma de tesis. En cambio, lo que yo les digo en ciencias duras son los papers publicados que dan origen a la tesis que después defiendo. Son áreas distintas, vuelvo a ese concepto de comunidad, cómo se escribe y cómo se investiga en cada área. En la nuestra no, en la nuestra yo voy presentando anticipo, adelanto, en congreso, me sirven para recibir retroalimentación de mi investigación en esa comunidad científica, para ir obligándome a escribir, porque esa es otra cosa importante, se convierte en el germen de lo que después puede ser un artículo, pero a veces no lo publico en artículos, sino que eso va a mi tesis y después lo publico como una tesis total, como un libro que cambia su forma. Es decir, hay una progresión y hay una relación en cadena de esos géneros, el resumen, la ponencia, el artículo. Pero les decía que es el género más importante porque el conocimiento científico avanza principalmente a través de la producción de artículos. Claro, hemos dicho, las tesis son importantísimas, pero la comunidad se nutre de lo que en la revista científica se va validando como conocimiento científico. Tienen un referato tan complejo y una mirada de pares tan estricta que hace que el conocimiento, la vanguardia del conocimiento, esté en las revistas, en las revistas científicas de cada disciplina. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, por eso digo, yo les diría que es un género hasta más complejo de escribir que una tesis, porque la tesis, digamos, va a tener una evaluación, por supuesto, pero por lo menos yo conozco más o menos por el tema que estoy tratando, quién puede ser mi evaluador.
más allá de que no tengo el nombre, pero si trabajo determinados temas, yo puedo saber quién me va a evaluar, pero las revistas, salvo que sean específicas de lo que hago, si una revista es psicología en general, y a veces no sé a quién le van a mandar a evaluar eso, entonces recibe una retroalimentación, lo que se conoce como pare ciego, no sabe quién lo ha escrito al artículo, me lo mandan sin el nombre del autor, entonces garantizo objetividad en ese proceso. Son géneros muy complejos de escritura. Sin embargo, repito, no hay que tomárselo tampoco. Bueno, después vendrá la publicación en revista de Grupo Uno. Empecemos pensando en ponencia y en revistas de nuestro círculo que tengan mayor apertura a publicar determinadas cuestiones. Pero el circuito es el mismo. Yo voy a aprender y voy a ver, bueno, a ver, sobre qué tema verse esta revista, qué tema les interesa. Bueno, va en la línea de lo que yo estoy haciendo, bueno, entonces sí, presento, pero si no va en la línea, ¿para qué voy a forzar ese trabajo a presentarlo en una revista que sé que me lo van a rebotar porque no es de interés de la revista en sí? Eso también tiene que ver con saber leer. ¿Dónde voy a publicar mis resultados? En cada congreso que elija, en cada revista que elija, también estoy jugándome esa cuestión. Bueno, entonces les decía, este concepto de comunidad y de género, además del de lectura, escritura, oralidad e investigación, el concepto de comunidad, que es el marco en el que yo voy a producir y voy a interpretar los discursos, y el género que sería, yo escribo en clave de género. Lo primero que tengo que pensar es qué género estoy escribiendo. Un resumen. Bueno, ¿y qué estructura tiene un resumen? ¿Qué se hace en un resumen? ¿Para qué sirve un resumen? ¿Quién es el lector de un resumen? Lo mismo que con cada uno de los otros géneros. Entonces, el concepto de género discursivo y de comunidad discursiva son centrales para entender esta problemática de la escritura académica. Queda claro hasta ahí, ¿no es verdad? Hablamos de escritura académica como tiene generalidades. Claro, esto que hemos dicho, la sistematicidad, el rigor científico, van a ser dos de las características. La claridad expositiva. Una de las cosas puntuales que ustedes tienen que saber, que no tengo que escribir en difícil. Uno cree que escribe el artículo científico y tengo que escribir en difícil. No, todo lo contrario. Tiene que ser claro. Si yo no soy claro, duden de eso que están leyendo, porque realmente la claridad expositiva es central para la comunicación del conocimiento. No tiene que entenderme la mayor cantidad de gente. Y volvemos, yo escribo para especialistas, por eso uso terminología técnica, otra de las características que va a tener este, la escritura de investigación, va a tener mucha terminología, pero eso no quiere decir que tiene que ser difícil de entender, tiene que ser fácil, por eso no puede ser ambiguo. Cuando yo hablo de claridad expositiva, va de la mano de la objetividad. La objetividad, el afán de objetividad, porque ustedes saben que la objetividad pura no existe. Siempre que hay un sujeto que enuncia, hay subjetividad, pero yo busco estrategia para enmascarar esa subjetividad y mostrar lo que estoy produciendo desde la perspectiva más objetiva posible, aunque se filtren determinadas cosas, que en momentos de revisión yo las puedo ir modificando. Entonces, les decía que hoy vamos a ver resumen. Si yo les digo las partes de un resumen, ¿qué busca un resumen? Un resumen siempre va a tener en su interior movimientos, va a plantear un problema de investigación, va a pensar en participante, en la metodología, en los resultados y va a anticipar conclusiones. Es decir, va a pensar en cuál es el propósito del trabajo o propósitos o objetivos, dos términos que son distintos. Yo les diría cuáles son los objetivos del trabajo. La palabra propósito ahí es mucho más amplia. Si yo tengo que diferenciar propósito y objetivo, los objetivos son específicos de mi trabajo. El propósito es algo que no lo alcanzo y que va más allá. Un propósito puede ser contribuir al, no sé, con el campo científico en el que estoy, contribuir de manera directa a la toma de política, digamos, de mejora de decisión en el ámbito de las políticas públicas. Es un propósito.
En cambio, el objetivo yo lo tengo que lograr con el trabajo que hago. Por eso la palabra específica ahí sería objetivo. Un objetivo general con objetivos específicos. Un trabajo, investigación, una ponencia, un artículo, no puede tener más de un objetivo. Las tesis, incluso, tienen uno o dos objetivos generales, porque si no quiere decir que está mal recortada la investigación. No es poner por poner. Siempre está mal visto eso cuando tiene muchos objetivos generales, porque dice, bueno, y esto, todo esto va a ser en una sola investigación. Entonces, fíjense en el limitante página también para comunicar determinadas cuestiones, un objetivo general, y de ese objetivo general se van a desprender hasta dos o tres objetivos específicos, tampoco un exceso de objetivos específicos, porque quiere decir que no he podido operativizar lo que quería hacer. ¿Qué son los objetivos específicos? Son el modo, el cómo voy a concretar eso que de manera general he planteado en el objetivo general. ¿Sí? Los objetivos específicos entonces son el modo en el que concreto ese objetivo general. Hemos dicho entonces cuál es el objetivo del trabajo. Finalmente, ahí va a venir también cuál es la hipótesis o la pregunta de investigación que guía el estudio, ¿sí? La metodología, cómo se realizó, y después los resultados, una anticipación de digamos, como conclusiones, qué resultado he obtenido y qué conclusiones o implicaciones va a poder tener ese trabajo. Entonces, eso se plantea, tiene una primera parte, el resumen que va a dar cuenta de una introducción del tema, va a introducir el tema para mostrar la valía que tiene eso, entonces parto de lo general a lo particular como estrategia, voy a usar objetivos, como digo, objetivos de investigación para introducirlo al tema ya, para convertirlo al tema general en un problema de investigación. Voy a plantear cuál es el método que sigo con la constitución del corpus, etcétera, todo lo que tiene que ver con la metodología. Si ya está desarrollado, voy a explicar cuáles son los resultados que he obtenido y finalmente las conclusiones, anticipación de conclusiones. El resumen tiene una X cantidad de palabras. Generalmente los resúmenes tienen entre 250 y 350 palabras, no más. Tiene palabras clave y tiene un título como para texto central. El título, muchas veces usamos títulos a manera de gancho, marketinero, que no son recomendables para las investigaciones. Los títulos tienen que ser macroestructurales. ¿Cuál es el objetivo de un título, de un artículo, de una ponencia o de un resumen? No es captar la atención del lector, porque eso lo hace la literatura, lo hace determinado género, que después a veces uno entra, por ejemplo, en los periódicos, que debería ser igual que en un discurso científico, muchas veces leemos títulos que nos llamó la atención, entramos y no encontramos lo que buscamos porque eran títulos puestos para captar la atención del lector, no eran títulos macroestructurales. La palabra macroestructural ahí implica que tiene vinculación con el tema. El resumen, perdón, el título es la síntesis del tema de investigación. Tiene una vinculación directa con el tema de investigación en los trabajos académicos, pero tiene un limitante de palabras. Cuando ustedes publiquen trabajos, por ejemplo, presenten resúmenes para congresos o para revistas, eh, hay un limitante perdón, de palabra. Te dicen no más de 16 palabras contando preposición. Entonces, tengo que tener un poder de síntesis para decir con la menor cantidad de palabras posible lo que quiero hacer. Y esto es un ejercicio. Eso me siento, redacto y lo voy resumiendo, diciendo de otra manera. No hay otra. Por eso digo que no se escribe de una vez y para siempre. Siempre hay reescrituras de esto. Ustedes tienen que pensar siempre en que la escritura de investigación se trata de textos en proceso. Siempre son borradores. Siempre está la instancia de modificar, de corregir, de revisar, de reestructurar hasta que está publicado. Hasta que no está publicado, porque incluso cuando está enviado, va a ver el título es lo que debe tener no más de 16 palabras. Sí, el título generalmente tiene hasta 16 palabras
es lo que te dicen, incluso Norma APA te fija cantidad de palabras, no es matemático, pero genera, hay revistas que te rechazan si tienen más cantidad de palabras que las que te pautan. Por eso la primera cuestión, yo formo parte de comunidad, de una determinada comunidad, sigo los cánones de esa comunidad, porque si no me tengo que atener a las consecuencias. Una de las claves para armar resúmenes cortos, perdón, títulos más cortos, es evitar el uso de verbos. Primera cosa, verbos conjugados jamás en los títulos. Profe, eso yo lo tengo más que claro. No siempre es así. Las tesis las escriben con verbos conjugados y no debe ir con verbos conjugados. Pero no es un capricho, yo les explico el punto de vista lingüístico. Algo que lo han visto de la escuela primaria. ¿Cómo definían al verbo desde la escuela primaria? ¿Qué era el verbo? La acción, profe, Acción. ¿Y las acciones quiénes la ejecutan? los sujetos, ¿Quiénes? ¿no? Exacto, perfecto. La acción la ejecutan los sujetos. Si hay verbo, hay acción y quiere decir que por detrás hay alguien que ejecute esa acción. Entonces eso ya es, si hay sujeto, hay subjetividad. Si hay sujeto, hay subjetividad. Yo no puedo. El discurso científico busca la objetividad. Es decir, tiene que estar el objeto solo, sin que hable el sujeto. Entonces, son enunciados nominales. Los enunciados nominales son los enunciados sin verbo. Por eso es estrategias de lectura implicada en los procesos de comprensión y producción textual de estudiantes del segundo año. Yo no digo estrategia de lectura que utilizan los, uso la implicada. La palabra utilizar ya es subjetivo, hay alguien que está ejecutando esa acción. Yo la tengo, no enuncio con verbo conjugado. Muchas veces las tesis, los títulos tienen verbo y eso es un error. Los títulos de tesis, los títulos de artículo, cuando los vean van a ver que es así, no llevan verbo conjugado. Entonces nominalizo. La estrategia de nominalización es una estrategia para encubrir la objetividad, digamos, para encubrir la subjetividad. Les doy el ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo en la prensa, por ejemplo, porque siempre voy al discurso de la prensa, que es lo que todos conocemos. Fíjate la diferencia y la importancia que tiene lo lingüístico ahí. Yo digo, por ejemplo, el Senado aprobó la ley. Entonces tengo el verbo aprobar y tengo el Senado como sujeto. ¿Y la ley qué es? El objeto directo, no importa, pero el objeto directo es lo que se aprobó. Voy a otra manera de decir lo mismo y vean cómo la lengua es subjetividad. Y yo a través de los usos voy viendo. Digo, el Senado aprobó la ley. Quiero focalizar la atención en el qué y no en el quién. Entonces, utilizo, doy vuelta a la frase y es la famosa frase pasiva, donde yo tengo un sujeto que ya no es sujeto activo que ejecuta la acción, sino que la recibe. Entonces se convierte en un sujeto paciente y digo, la ley fue aprobada por el Senado. Ahí la ley no es un sujeto activo, no es el que ejecuta la acción de aprobar. ¿Estamos? Pero lo ubicado en posición sujeto porque estoy focalizando la atención del lector ahí. La ley fue aprobada por el Senado. Yo llevo esto al ámbito para cortar, para enmascarar, justamente porque decía por el Senado, seguía figurando por el Senado, entonces la gente, quien la aprobó, está, lo quiero, no lo quiero mostrar. Entonces yo digo, se aprobó la ley, uso la pasiva con C. Esa estructura es la que se usa en el artículo científico, se aprobó, se efectuó, se hizo, se realizó. Son esas oraciones impersonales. No hay una persona que ejecute la acción. Se aprobó la ley, no importa quién, se aprobó la ley. Y voy un paso más allá y nominalizo al verbo. La palabra aprobó para convertirla en sustantivo, ¿cómo la convierto en sustantivo? Aprobó, ¿cómo el sustantivo? Aprobación de la ley. Y ahí ya me cambió todo, ya es como un título, aprobación de la ley. Ya quedó fuera quién era, dónde, cuándo, aprobación de la ley. Entonces, fíjate cómo yo he ido encubriendo, por alguna manera,
Por eso que la lengua es ideología también. En esta historia de que yo hago ciencia y muestro el objetivo, no digo, y siempre doy el mismo ejemplo, por ejemplo, el propósito de este trabajo es, ¿los trabajos tienen propósito? No, ¿quién tiene propósito? El enunciador. Yo como autor tengo la intención de, pero yo le atribuyo el trabajo porque son fórmulas estandarizadas para ocultar la subjetividad. O el que lo muestra subjetivo, yo digo, mi propósito es, no, mal, te lo van a tachar. Yo digo, el propósito de este trabajo es, dice, sí, no más de 16 sin verbos conjugados, debe ser nominal, exacto. Va por ahí. Perfecto, esa es la síntesis, lo que ha puesto la compañera ahí. Entonces digo, el propósito de este trabajo es, hago que el trabajo hable por sí solo, ¿sí? Pero en realidad por detrás del trabajo hay un actor. Es lo mismo que con la aprobación de la ley del Senado. Entonces, son estrategias de despersonalización. Yo lo que busco es mostrar esto como una verdad objetiva. Eso se logra a través de nominalizaciones y del uso de los impersonales. Convierto y entonces dejo, si es impersonal, no digo quién le está ejecutando a la acción. Se comprobó, no digo comprobé. Ahora, si he usado la primera del plural, sí, pero ahí retóricamente mi objetivo es otro. Comprobamos, acabo de decir, el impersonal se usa para mostrar el discurso como objetivo. Si yo les digo cuál es la intención del uso de la primera del plural, que también tiene un uso retórico, o sea, ¿cuál es la intención de la primera del plural? Díganme ustedes, ¿qué se le ocurre? Comprobamos, ¿por qué no digo Para mí hay una comprobé? implicación, si es comprobamos una implicación hasta con alianza a los otros, ¿o no? Perfecto. Alianza a los otros. ¿Y eso cómo te muestra a vos? Como integrante de una comunidad, respalda lo que estás haciendo. No soy yo, somos un nosotros. No es mi mirada, es la mirada de este marco metodológico, de este marco teórico, de esta comunidad en la que estoy inserto. O sea, me respaldo en el otro. Entonces, por un lado tiene una cuestión de modestia, que tiene una cuestión de modestia, no soy solamente yo, pero por otro lado tiene una cuestión de peso en lo colectivo. Esto no se me ocurre a mí, sino quién es ese nosotros. Va variando. En algunos casos el director, yo, la comunidad en la que estoy. En otros casos es el marco teórico con el que coincido. Coincidimos con tal autor. Y entonces cuando coincidimos, ¿quiénes son los que coinciden? ¿Soy yo y el equipo que me está respaldando? ¿Se entiende? Soy yo y todos los que estamos involucrados en este proceso, por ejemplo. Entonces, va variando. En el discurso científico ese nosotros tiene distintas posturas. A veces yo más el director, otras veces yo más la comunidad científica, otras veces yo más eh, la muestra, los participantes que están, ¿sí? O sea, va variando. Es como en el discurso político, el nosotros va cambiando. En algún momento en el discurso político, el nosotros que enuncia el político incluye a la dirigencia solamente. En otros casos incluye al pueblo también. En otros casos a la gestión del momento. Hemos tomado la decisión de tal cosa. Bueno, ahí es la gestión. Como peronistas buscamos al partido. En otros casos saldremos adelante, el pueblo. O sea, hay distintos usos de ese nosotros. En la escritura académica que utiliza el nosotros, también va incluyendo, ¿a quién incluye ese nosotros que es enunciado por un yo? A muchos otros, eso es estratégico y va virando según cada parte. Entonces, repito, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una unidad de criterio y tomar el nosotros o la tercera persona del singular, pero en alguna de las dos personas construyo este discurso. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, yo les decía que esto se vinculaba con, por un lado, con los modos de decir en esa comunidad
Y esto venía a correlación de lo del título. El título, bueno, siempre va a ser enunciado nominal. Y ahí sí les voy a dar un ejemplo antes de terminar. Esperen que les voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? Bueno, que no lo abrí. Espérenme un segundo que la deje puesta en la que... A ver si ahí lo toma. Está compartido. Se ve ahí, ¿no es verdad? Sí, sí se ¿Sí? ve. Está. Bueno, perfecto. Yo he tomado, si hago atrás, calculo que ustedes ven todo lo que veo. Yo tomé la revista esta que se llama Revista Latinoamericana de Psicología. Podríamos haber tomado cualquier otra. Pero yo quiero mostrarles cómo un trabajo que está publicado desde la perspectiva de la escritura, yo podría seguir mejorando. Vamos a tomar solo resumen, que es lo que estamos viendo. El título de este resumen, se ve la tabla de contenido ahí, ¿no es verdad? ¿O ha quedado anclado en la anterior? Bien, perfecto. Vamos a ver este porque es en español. El efecto de la duración de los estímulos en el bloqueo proactivo y retroactivo de los juicios causales en humanos. ¿Sí? Entro al artículo. Y me dice, veíamos recién las partes que tenía el artículo, perdón, el resumen, y ustedes me han ido dando justamente los paratextos primero y después vamos a ver las partes propiamente dichas, que acá incluso están marcadas con negrita, por eso me interesaba bien. Ver, tengo el efecto de la duración, título en inglés, autor, autoría, el nombre de la revista, cuándo ha sido recibido, aceptado, y el DOI, que es el dato para encontrar este artículo propiamente dicho. Eso siempre se lo pone después. Entonces, veamos la estructura del resumen. El resumen dice, esperen que para leerlo tengo que cambiar acá. Ahí está. Dice, introducción objetivo. De entrada te está diciendo esta revista cómo postularlo. Yo les decía, vamos a leer la negrita, esto de de hacer una lectura de barrido. Fíjate cómo para resaltar me utiliza la negrita. Que está en negrita, no todo, porque esa es la otra historia. No hay que abusar. Yo les decía que en la escritura académica una de las cosas, esto del rigor y la sistematicidad era central. Bueno, usos. La negrita la tengo que usar para títulos y subtítulos, nada más. No llenen de negrita el texto. El texto, miren cómo voy a otros niveles mucho más micro y de cosas más que parecen más insignificantes, pero que hacen a la lectura. Si yo lleno de negrita el texto, la lectura se dificulta. Entonces, si quiero resaltar palabra, utilizo la cursiva. La cursiva está hecha para resaltar palabra, un término que es extranjero, o porque me estoy distanciando de ese término, o porque quiero que el lector centre la mirada en ese nuevo concepto que estoy introduciendo. Para eso utilizo cursiva. Pero dejo la negrita solo para subtítulos, para las partes que componen el todo. Y fíjate que en el resumen eso ya es coherente de la lectura de barrido que puedo hacer. En negrita que tengo el efecto de la duración, bla, 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 introducción, objetivo,
métodos, resultados, conclusiones, palabras clave. Eso es lo que está en negrita. Porque es la estructura. A través de esos subtítulos yo puedo ver la estructura que tiene este resumen. Y te dice introducción barra objetivo. O sea, que en esa introducción lo que no puede faltar es el objetivo que persigo con este trabajo. Después habla de método, no habla de metodología. Habla de resultados diferenciados de conclusiones. Y finalmente están las palabras clave. A nivel micro, decirle, la estructura es palabras clave. Está bien escrito, no es que ahí esté mal. Es una estructura fosilizada, es una unidad terminológica. No es que es palabras claves en plural, es palabras clave en singular, siempre. Entonces, tengo introducción, objetivo. Recientemente se ha abierto un debate que pone en duda la participación de los procesos asociativos automáticos en el aprendizaje asociativo humano. Este se basa en las dificultades de observación del bloqueo en el cual un estímulo que ha desarrollado una asociación con un evento relevante, entrenamiento elemental, impide el aprendizaje de cualquier otro estímulo en una fase posterior en la que se presentan ambos estímulos juntos y seguidos por el evento relevante, entrenamiento compuesto. Este tipo de bloqueo se denomina proactivo para diferenciarlo del retroactivo, en el cual estas fases se invierten. Esta evidencia sería consistente con la hipótesis de que los humanos realizan exclusivamente una lógica proposicional. El bloqueo no es una deducción lógica. Con el propósito de explorar la participación de estos procesos en el bloqueo en humanos, en esta investigación se examinaron dos variables: el orden, bloqueo proactivo versus retroactivo, y el tiempo de exposición de los estímulos en una tarea de juicios causales, tiempo breve de 1 segundo versus tiempo libre. Método. Un total de 32 participantes se asignaron aleatoriamente a un grupo de tiempo breve, N16, o a un grupo de tiempo libre, N16. La mitad de los participantes de cada grupo recibió un orden proactivo, mientras que la otra mitad recibió un orden retroactivo. Resultados. Los resultados sugieren bloqueo proactivo únicamente en el grupo breve y ausencia de bloqueo retroactivo en ambos grupos. Conclusiones. Es posible observar bloqueo en humanos cuando las condiciones experimentales favorecen un aprendizaje asociativo y no racional. Palabras clave: bloqueo, bloqueo proactivo, bloqueo retroactivo, duración de estímulo, aprendizaje causal, procesos automáticos, procesos controlados. Bien, de manera general, obviamente el resumen cumple con sus objetivos. Eso no lo vamos a negar y está publicado. Tiene un título que yo, fíjense, digo que tiene que actuar como macroestructura. Me haría mucho ruido si acá no hablaría de duración, porque toma el tema de duración, estímulos, bloqueo. Son términos que aparecen, los tipos de bloqueo, son términos que aparecen en el título y que es esperable que en el desarrollo también. El título condensa de alguna manera lo que el autor termina tratando. Pero dice el efecto de la duración. En ningún momento, fíjate, hay un verbo conjugado. Efecto de la duración. No dice cuánto dura los estímulos en el bloqueo. Efecto de la duración. ¿Vamos bien? Entonces, es un enunciado nominal. Cantidad de palabras. No las he contado, pero si ustedes las cuentan, me ayudan con eso. Esperen, porque yo no puedo contarla porque tengo justo la barra ahí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tiene 20. Hay que ver cuál era el límite que pedí esta revista. Pero es una sola oración. Esto que yo les dije de las 14 y 16, entre 16 palabras, no es matemática. Las revistas lo van variando. Si no dice nada, yo puedo poner títulos más largos. Ahora, si me lo pauta, tengo que cumplirlo. Pero sí pensar en que no puedo excederme, no puede haber, si yo tengo 2 puntos o puntos, esos son estrategias que utilizo en títulos de tesis.
pero no en títulos de trabajo de investigación que tienen que ser mucho más concretos. En las tesis sí, porque como tengo que dar cuenta del tema de la manera más detallada posible, por eso uso dos puntos, uso puntos seguidos. Entonces digo, por ejemplo, yo les cuento cuál era el título de mi tesis porque me sale rápido. Era Discurso Periodístico Digital, Producción y Consumo en San Miguel de Tucumán, punto. Era Discurso Periodístico Digital, dos puntos. Producción y Consumo en San Miguel de Tucumán, punto. Estudio de caso en la Gaceta.com, punto. Enfoque pragma lingüístico discursivo. Era eterno, aburridísimo, plomo, pero los títulos de tesis tienen que dar cuenta de todo. Yo ahí daba cuenta que me interesaba. En primer lugar pongo el foco, esto del discurso periodístico, digital. Y las dos instancias, la producción y la recepción, el consumo acá, producción y consumo. ¿Dónde? Solo en San Miguel de Tucumán. Y después decía, estudio el caso de la Gaceta, porque hay un montón de periódicos digitales. Bueno, no, yo lo voy a tomar acá. Entonces ahí se entraba lo metodológico. ¿Y desde dónde voy a leer? Con este marco teórico. Pues claro, es un mundo, no era bibliografía que tenía que ver con otra área. Enfoque pragmático, discursivo, enfoque del análisis crítico, lo que quieran. O sea, fíjate cómo a través de ese título yo iba recortando y podría haber puesto incluso los años. Fíjense que siempre se pone corte tal o cual, en el tema, yo siempre pienso eso y lo voy achicando. Hay estándares que en determinados ámbitos los puedo usar y en otros no. Los títulos de revistas son muchísimo más cortos que los títulos de tesis. Tienen que ser más indicativos en ese sentido. Pero bueno, en líneas generales, 20 palabras, yo eso no lo discutiría. Introducción a objetivo. Bueno, habla de objetivo y para mí sí es un error hablar de propósito, por lo que acabo de decir. Yo hubiera usado una frase diferente. Con el propósito de explorar la participación, el objetivo de este artículo es explorar. Hubiera usado la palabra objetivo en ese caso. Acá quizás la he usado para no repetir palabras, porque a veces usamos variantes. Yo digo, no me gusta repetir palabras, entonces busco sinónimo o estrategias que me da la lengua para no hacerlo. Pero en líneas generales, repito, si me pongo exquisito, un propósito no es lo mismo que un objetivo. El objetivo lo tiene que cumplir necesariamente el trabajo. El propósito es algo a más largo alcance, ¿sí? Que puedo no terminar de cumplirlo con el trabajo. No voy a poder cotejar si lo he cumplido o no. ¿Qué tomo yo de base para hacer mis conclusiones en un trabajo científico, académico? Los objetivos y las preguntas de investigación. Veo si he cumplido si he comprobado las hipótesis, en el caso que sea metodología cuanti, si he respondido las preguntas o he dado cuenta de los supuestos, si la metodología es quali, y veo si se cumplieron los objetivos, porque eso sí es obligación del trabajo. ¿Estamos? Entonces, y de hecho no decía propósito acá, sino decía objetivo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Yo muchas veces lo uso como sinónimo, pero está bien enunciarlo y explicarle que hay una diferencia ahí. Acá se habla de método y no de metodología, por supuesto, pero eso va variando. Pero ¿qué da cuenta en esa oración que son dos oraciones para el método? De la población, la constitución, digamos, de la población, y después eh, digamos, cómo se ha trabajado con cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces, no dice si aplicó qué tipo de técnica, muchas veces porque eso va variando, pero es clara los fines, da resultado y yo ahí, por ejemplo, resultado y resultado, si hubiera usado los hallazgos, sugieren, para no repetir la palabra resultado, bloqueo proactivo únicamente en el grupo breve y ausencia de bloqueo retroactivo en ambos grupos. Y yo hubiera puesto y ausencia del retroactivo en ambos grupos, porque ya estaba la palabra bloqueo. ¿Para qué voy a usar bloqueo en la misma oración? Que es donde yo les digo, fíjense, en la primera también la palabra asociación, hay un poco de repeticiones que uno podría haber evitado. Tiene que ver con la manera de escribir en las disciplinas.
Y eso sí es factible mejora. Fíjate, recientemente se ha abierto un debate que pone en duda la participación de los procesos asociativos automáticos en el aprendizaje asociativo humano. Esto se basa en las dificultades de observación del bloqueo, o sea, llevamos dos bloqueos, dos asociación. ¿Se entiende lo que digo? O sea, tengo que buscar maneras de decir sin necesidad de repetir palabras para que el texto fluya de mejor manera y se entienda mejor. Entonces, pero no es que, repito, yo les estoy mostrando un trabajo que está publicado en una revista indexada de Grupo 1. Yo puedo hacer sugerencias incluso para mejorar. Les acabo de mostrar uno. Esto, en vez de resultado, hubiera puesto hallazgo ahí. Si tengo resultado 2 puntos, resultó choca. Los hallazgos sugieren bloqueo proactivo únicamente en el grupo breve y ausencia del retroactivo en ambos colectivos. Supongamos si no hubiera querido poner grupo. Conclusión, es posible observar bloqueo en humano cuando las condiciones experimentales favorecen un aprendizaje asociativo y no racional. Ahí no hay repetición ya, pero en el otro caso sí. Entonces, en la de grupo también, un total de 32 participantes se asignaron aleatoriamente un grupo de tiempo breve o a uno de tiempo libre. Entonces no repetía grupo, a uno de tiempo breve y a uno de tiempo libre. El 1 me permitía no repetir grupo. Si después lo voy a usar muchas veces más, grupo, hace que esto termine dificultándose. Eso a nivel micro. Yo lo que les quiero mostrar es esto de la revisión. Siempre factible de mejora, incluso algo que uno ha publicado ya. ¿Estamos? Otra cuestión. Si he usado las palabras con minúscula, la primera debería haber ido con minúscula y además he puesto 2 puntos después de palabras clave. Después de 2 puntos no va mayúscula, eso es un error que siempre cometemos. Después de 2 puntos va minúscula. Después de punto va mayúscula. Entonces, si he puesto 2 puntos, y de hecho acá las pone abajo, tendría que haber ido al lado, bueno, no importa. El bloqueo va con minúscula, el primer bloqueo. Todos van en minúscula. Y ahí sí está bonificado el criterio. ¿Sí? ¿Se entiende? Pequeños detalles, esto no quita mérito al trabajo para nada. Lo que les muestro es que siempre la escritura es factible de mejora. ¿Estamos? Pero ahí tienen la estructura del resumen. Va a tener que tener una introducción en la que da cuenta esta frase, se ha abierto un debate que pone en duda la participación, está partiendo de un problema en el ámbito científico para después dar su aporte con el objetivo que tiene. ¿Estamos? Entonces, esto de la introducción y el objetivo, lo planteo el tema de manera general para ir con mi objetivo a mostrar cómo voy a contribuir yo con este trabajo a esa discusión. Después la cuestión del método. Bueno, fíjate, la parte de metodología es lo que menos les cuesta escribir a ustedes porque tiene que ver con descripción, con un ámbito más descriptivo. Los resultados, he hecho esa pequeña salvedad de cómo hacerlo, conclusiones, es posible observar, ahí es posible observar bloqueo en humanos cuando yo le hubiera dado más peso, lo que pasa hay que ver la muestra, claro, está trabajando con 32, entonces tiene que ser ese adjetivo posible, está de alguna manera bajando a la muestra conformada los resultados, pero más peso hubiera tenido, por ejemplo, frase del tipo, se observó bloqueo en humano, que no le quita mérito, porque ¿en qué se observó? En la muestra que yo he trabajado, en los grupos que he conformado. No estoy extrapolando conclusiones a otro lado. Y ese posible le está quitando peso a lo que estoy diciendo. Entonces, si quiero imponer, hay que ver qué intención tenía el autor, ¿no? Pero esto, tengo certeza en los resultados que he obtenido, no lo muestro como una posibilidad, sino como una verdad para ese conjunto analizado, no para cualquier, no estoy extrapolando las conclusiones a todos los grupos, porque yo he hecho una investigación acotada con 32 participantes, pero sí digo, acá se observó bloqueo en humanos
cuando las condiciones experimentales favorecen un aprendizaje asociativo y no racional. Eso le daba más peso que con el término posibilidad. Ahora hay que ver ahí, es posible, ¿por qué lo pone el autor? Hay que indagarlo. Habría que leer en detalle el trabajo para ver cuán certeza, cuán certero han sido los resultados. Si realmente eran muy objetivos, yo no hubiera usado, no me hubiera decantado por esta forma de posibilidad, que le quita un poco de peso en el resumen a lo que viene diciendo. ¿Estamos? Bueno, eso, fíjate, estamos leyendo y mientras leo, yo de alguna manera también voy aprendiendo, ya termino, le juro, a ver cómo voy a organizar mi propio trabajo. Entonces, ¿cómo van a acreditar este taller después, como para también salvar la distancia de esto? Yo le voy a pedir un resumen de un resumen académico suyo, que hayan presentado ya a un congreso y que hagan este trabajo que yo acabo de hacer. No necesito que sea inédito nuevo. El que no lo tiene, bueno, escribe un resumen y lo vamos viendo para tener mayor dificultad. Pero el que ya tiene un resumen, que revise un resumen ya presentado y vea que esta instancia, que para mí es súper importante de la revisión, siempre la escritura es posible mejorarla. Entonces, ¿cómo puedo decir esto de mejor manera? Bueno, acá yo decía, pues no me importó en ese momento cumplir con la cantidad de palabras, que tenga 250 palabras, que se limite entonces, que haya una reescritura del propio resumen que han escrito en algún momento. La próxima clase vamos a comenzar con esto, con ustedes diciéndome, profe, sí, sí tenía un resumen presentado y voy a trabajar con este. Bueno, no tengo, pero tengo esto de plantear un tema, de hacerlo en 16 palabras, de no usar verbo y de usar esta estructura que venía acá. El taller no da para mucho más porque tenemos solamente 2 días, pero esto de darle los pequeños tips como para ir construyendo y que a ustedes les sirva como regla general para aplicar después a otros trabajos. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de que finalicemos. Yo tengo una pregunta. Sí, decime, Antonella. Teniendo en cuenta que al principio decía que una investigación tiene el objetivo de producir conocimiento, ¿una revisión bibliográfica podría considerarse un trabajo de investigación? Absolutamente. Justamente, tiene que ver con un trabajo de revisión bibliográfica. Son centrales las revisiones bibliográficas en el ámbito académico. Lo que pasa es que si vos lo presentás en revistas que trabajan con investigación aplicada, en muchos casos quizás hay que ver dónde publico esa revisión. Pero yo me dedico, lo que vos acabas de hacer, yo tengo millones de trabajos de revisión que son ampliamente citados en el universo académico. ¿Por qué? Porque le facilita la vida al que viene por detrás. Yo trabajo, por ejemplo, en el ámbito del discurso con el concepto de representación. Trabajo con representaciones sociales. El concepto de representaciones sociales, pero aplicado al ámbito del discurso. Entonces ya no se habla de representaciones sociales, sino de representaciones discursivas. Y tengo trabajo, por ejemplo, que trabajan desde la línea de la psicología social y cómo surge el concepto, desde Moscovich en adelante, cómo ha ido evolucionando, etcétera, y traigo al texto todas las voces, las voy poniendo en diálogo. Digo, estos autores siguen esta línea, esto han ido por este otro lado. Ahora, este aporta tal cosa. ¿Cuáles son los campos más investigados? No sé si me entienden lo que digo. No es un trabajo de investigación tradicional, sino de revisión bibliográfica, de estado de la cuestión sobre un tema. Y esos artículos son muy importantes para la comunidad científica porque el que viene estudiando después cita a partir de Salpaz, conoce un montón de gente que no había encontrado en sus búsquedas bibliográficas. ¿Se entiende? Entonces, claro que son útiles y claro que constituyen conocimiento científico. De última, sí, siempre se tiene que escuchar tu voz en eso. Eso sí, es decir, y cuando te digo escuchar tu voz, no te estoy diciendo que hablé en primera persona, pero que cuando vos pones en diálogo y decís, en esta línea de pensamiento se filian los trabajos de, vos estás haciendo interpretación de esos discursos. Está tu voz haciendo organizando
esa bibliografía que has leído, sistematizándola, buscando puntos de encuentro, de aportes novedosos, de repeticiones, de tradiciones investigativas, de lo que sea, ¿se entiende? Claro que son aportes y que tienen que ver con el avance del conocimiento científico. No sé si respondí a tu pregunta. Y muchas gracias. No, de nada. Al final alguien había puesto algo, a ver que quiero leerlo. Decía, el nosotros y las comparaciones con otro. ¿Va en discusión? Sí, efectivamente. La discusión es central y yo la voy a tener en dos puntos. En el momento de los antecedentes, yo he leído y traigo a mi trabajo académico voces que han estudiado qué son los antecedentes, voces que se han encargado de mi objeto de investigación. Es decir, se han interesado por mi objeto de investigación, con lo que yo puedo acordar o no. Es diferente al marco teórico, que es otra cuestión y que ya la vemos en la clase que viene. Pero esta cuestión de los antecedentes son investigaciones directamente vinculadas con mi tema, con mi objeto de investigación. ¿Vamos bien? Yo eso que he citado en el, como antecedente necesariamente tienen que aparecer en la discusión. Si no, al pedo los traje, perdón la palabra, pero ¿para qué los he citado si no los voy a recuperar para discutir? Mis resultados van en la línea de lo que he observado tal o cual. O es un aporte o a lo encontrado por tal en tal nivel o en tal, ¿se entiende? Yo tengo que hablar, discutir, poner en diálogo lo que mis resultados con esas voces que he traído como antecedente. Es necesario que en el apartado discusión vuelva ese vínculo y ahí el nosotros con el ellos de la bibliografía, ¿sí? Dice, a mí me ayuda una tabla de Excel para hacer revisiones bibliográficas como metaanálisis. Me parece interesantísimo lo que dice Ana en ese sentido y está bien. Uno va construyéndose estrategias como investigador. Me ayuda una tabla de Excel para hacer revisiones bibliográficas como metaanálisis, es decir, incluso para antecedentes, para marco teórico, etcétera. Yo voy leyendo bibliografía, me armo la tabla o no necesariamente puede ser una tabla, pero cada uno tiene su manera. Anoto, yo por ejemplo recomiendo que cuando bajo artículo, la primera cosa que lo digo siempre y hasta cansarme, han visto que uno le pasa mucho tiempo leyendo en internet, ha bajado el artículo, pero lo baja a descarga, no lo baja a una carpeta específica o lo baja a una carpeta específica, pero lo guarda con el nombre tal cual aparece. Si ustedes no le ponen el nombre como tiene que ser, nunca lo van a encontrar. Porque aunque pongan en el buscador, después no tienen las palabras clave como para acceder a ese. Entonces, cuando bajo el artículo, el momento que lo he bajado, que tengo que cambiar el título y ponerle el título que yo quiero. Entonces, y guardarlo en la carpeta que quiero. Si esto era importante para el marco teórico, lo pongo en la carpeta marco teórico. Si era un antecedente, lo pongo en una carpeta antecedente. No tengo, o sea, en mi carpeta tesis o en mi carpeta ponencia, tendré algo que vaya con el marco teórico, todo lo que han trabajado con el marco teórico. Quizá a mí me interesó la metodología de este artículo. Entonces le pongo el título con el autor de referencia, siempre yo pongo parte del título guión bajo el autor de referencia, porque el autor es central en estas discusiones, las voces son centrales, entonces ustedes van a tener manera de encontrar eso que han bajado. Si no lo baja con el numerito 34 de PDF, no lo encuentran nunca. Entonces, esa clave, la organización de carpeta vendría a ser lo que Ana dice acá también de su Excel. Bueno, yo a través de carpeta me organizo y digo, esto tiene que ver con marco teórico. Y me voy armando, cuando lo voy leyendo, a través de, aunque sea PDF, voy haciéndole anotaciones, porque ahora las tecnologías te permiten eso, ¿qué fragmentos me servían para cada cosa? Retomar esto para la metodología, por ejemplo. Interesante enfoque o buena justificación para. Voy haciendo una lectura con propósito específico de esto. ¿Para qué me va a servir esto que he leído? Perdió tanto tiempo leyendo el artículo, ¿dónde lo pongo a esto? O si no, justamente pongo, va en la misma línea de no aportó mucho, pero lo voy a usar porque ya lo he leído. Entonces, cuando yo discuta, voy a poner entre paréntesis todos los artículos que se parezcan en estas voces integradas. Por ejemplo, hay consenso a la hora de señalar, paréntesis, y dicho una frase tan potente como hay consenso, todos los que van y acuerdan con determinada cosa. ¿Se entiende? Entonces,
de alguna manera voy recuperando esos artículos que había leído. No los voy a describir en detalle, pero lo pongo a circular en mi trabajo. ¿Sí? Recuerden que la norma APA pide que se sistematice en bibliografía solo lo leído. Perdón, solo lo citado. En la bibliografía va solo lo que he citado en el trabajo. Entonces, si yo quiero, leí un montón de cosas y quiero que se note eso, lo voy a poner sin desarrollarlo demasiado en estas frases que me permiten dar cuenta de cuánto conozco el campo. ¿Se entiende? Son estrategias que yo voy adquiriendo para demostrar determinada cosa. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Hola, ¿se escucha? Sí, Sofía. Ay, ¿cómo estás? Bueno, más que nada agradecerte y realmente ha sido muy rico todo, todos los tips y todo, realmente, y la dinámica. Hace ya 4 años que estoy haciendo investigación y esto sirve un montón, más cuando te presentan en becas, y las primeras veces, digamos, cuando uno escribe, la capacidad de síntesis. Y sí, algo que capaz que va de la mano, que siempre me pregunto, es la poca concurrencia que tienen, por ejemplo, estudiantes. Yo soy estudiante de psicología y que son cada vez más pocos y como que se hace como esto, como un nicho pequeño y son muy pocos, digamos. Y me quedé pensando esto de la academia, que por ahí esto de lo enciclopedista o lo teórico, y que muchas veces también el sistema, digamos, de evaluación muchas veces Expulsa. genera eso de expulsa y que cada vez que uno plantea, digamos, yo estoy en la cátedra de psicología educacional, esto de pensar las relaciones y sobre todo esto de la reflexión crítica, que muchas veces es muy complejo dentro de la formación. La formación por ahí muy dura en esto del ABC y de lo conceptual y no poder pensar. Por eso me quedé pensando esto de cómo uno puede trabajar y hacer aparecer eso que es crítico y de la postura, de hacer hablar a los autores cuando nos han enseñado durante mucho tiempo a que tenés que citar de alguna forma tal cual, por ejemplo. Y esto de que me Interesantísimo lo pasa, que dice. y además, por ejemplo, esto de el ABC, que muchas veces yo cuando pienso en investigación, esto del manual de Juni, que sintetiza, pero que también de alguna forma genera esto del ABC, de la cómo armarlo, y que cuando se me presentó en una ocasión esto de el estado del arte, no sabía qué era, no sabía a qué Claro. se refería, o por ejemplo que en vez de empezar con una introducción, empezás con la problemática y el estado del arte y poder hacer jugar eso. Creo que ha sido algo como romper de alguna forma con este ABC que muchas veces aprendemos y creo que cada vez son menos los que acceden o que por lo menos, no sé si es falta de interés, pero está como ese cuco de es difícil, es complejo Eso. y solamente aquellos que tienen cierto nivel intelectual o que se han leído todas las obras habidas y por haber, pueden hacer investigación. Sí, nos vemos el 15, alguien se va ahí. Coincido con vos plenamente y gracias por tu aporte. Me parece, por un lado, que este taller, o sea, la búsqueda, no porque lo dicte yo, sino esta iniciativa del departamento es fundamental, mostrar que la investigación no es para iniciados, ni es tan complicado. Si vos le das tips a la gente, incentivás en el grado el interés por la investigación, a ver, en ese sentido también es muy malo que se haya terminado con beca, como que no se estén financiando las becas, los estímulos a las vocaciones científicas, las becas del CIN, que eran becas de grado para el estudiante, son los primeros pasos. En el año, yo fui consejero del SCAI, no quiero dilatar mucho el tiempo, pero fui consejero del SCAI hace unos años atrás y en el momento que había sido consejero hice un estudio de cuánto de los que habían obtenido, porque había sido becario yo de las becas de las que hoy se llaman BEI, becas de iniciación a la investigación, estudiantiles de investigación, ¿cuántos de los que habían sido becarios habían terminado siendo investigadores? Y era altísimo el porcentaje. Ahora, si ustedes se fijan en qué cantidad, digamos, qué monto de la beca, es muy chiquitito, pero es tan rico lo que logra porque hace que el estudiante se involucre en un proyecto de investigación, empiece a socializar, a conocer los modos de decir, a interactuar, a sentirse parte de un colectivo y le va sembrando esa vocación. Por eso me gustaba el título que tenían las becas del CIN, esto de estímulo a las vocaciones científicas. Y lo que te pedía para acreditar esa beca no era una tesina siquiera, era cumplir con un proyecto de investigación que llegue
a buen puerto y que vos hayas tenido presentaciones, algún congreso, con alguna ponencia. Entonces eso es fundamental, no hay que perderlo. Instancias como esta de diálogo con el otro, ver, no es difícil, como digo, es un trabajo, por supuesto, y cuando uno ya está, cuando en áreas como la suya, que son profesionalizantes y que cada uno vive de su profesión y tiene, obvio que se hace complicado encontrar hueco para el que está en la universidad, ya es como mucho más sencillo. Y si tenés beca, mucho más, ya es una obligación. Pero en el caso de gente que tiene interés, siempre yo tengo, y eso es lo que yo digo, ¿por qué la disociación? Eso lo trabajamos después, pero entre las esferas profesionales y la universidad. Que la práctica profesional tiene tanto para decir y muchas veces no se animan por esta cuestión que acabas de decir vos, bueno, expulsamos. El lenguaje científico es muy distinto al lenguaje profesional y a lo que estamos acostumbrados a hacer como psicólogos en el consultorio o en la institución, en el organismo en el que trabajamos, que cuando tenemos que producir investigación, no trabajamos con lenguajes distintos. Hay que acercar esos lenguajes porque los resultados que vos obtenés en ese campo es lo que nutre a la academia y lo que la academia necesita. Ahora tengo que manejar ese lenguaje y por eso tengo que una cuestión de formar parte de esa comunidad implica manejar los modos y las maneras. Una vez que yo conozco los modos, todo ya está, todo es mucho más sencillo, pero tengo que ser consciente de qué se me está pidiendo, porque si no, si le decía a un chico que escribe un resumen sin explicarle cuáles son las partes, qué es lo que se busca, cómo va, difícilmente puede hacerlo. Decirle, bueno, no, usalo con esta persona, porque si no, no, sé sintético, cumplí tal cosa, sé tal otra. Esos son ejercicios que me van a permitir ir formando parte de esa comunidad. Bueno, dejamos acá, retomamos el jueves, el horario, no sé en qué horario hemos quedado, si va a ser el mismo, creo que sí, porque